Buenas tardes, ¿qué tal? Yo he venido a proponeros un reto, que hoy, aquí, en 5 minutos, cambiemos y mejoremos nuestra historia, la historia de Navarra, utilizando como ejemplo la toma del castillo de Amaiur de 1522. Para eso, imaginadme a mí mismo, un niño navarro de los años 80, pasando rápidamente las páginas de un cómic de historia de Navarra editado por Caja Navarra. Quizás algunos lo recordaréis porque tenía unas ilustraciones maravillosas, tan maravillosas que hoy soy profesor de historia. En él se contaban las glorias de los reyes de Navarra en defensa de su reino. Y yo, que era un fiel seguidor de todos los westerns y pelis de Rolf Flynn que veía mi padre el sábado por la tarde, me enamoré perdidamente de aquella historia épica de espadas y de flechas. El rey Sancho el Fuerte cabalgando con sus mazas sobre los esclavos del Miramamolín en la batalla de las Navas, Teobaldo II combatiendo en Túnez como caballero cruzado y, por supuesto, los últimos defensores de Navarra en Amaiur, resistiendo frente a un ejército 20 veces superior en un pequeño y perdido castillo del valle de Baztán. Qué heroico, ¿no? Ya, pero es que la película es siempre la misma. 2 o más machotes dándose de tortas, o sea, pegándose espadazos o tiros. El gran Alejandro, el gran Carlomagno, el emperador Napoleón, recordados todos ellos como héroes, en solitario, como si sus triunfos no hubieran sido conseguidos gracias al esfuerzo y al sufrimiento de las masas de sus soldados y de sus familias. Según el historiador francés Éric Dursmy, 1.400.000 soldados franceses murieron en las guerras napoleónicas y los enemigos muertos fueron aún más. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos con ese rollo de considerar a Napoleón como un gran genio militar? Fijaros que el enfoque que le dé el historiador hace que las cosas cambien. Pero ya vuelvo a Navarra, ya. ¿Qué pasa entonces con Amaiur? Sí, ya sé que el capitán de Amaiur no era ni Alejandro ni Napoleón, pero la toma del castillo de Amaiur es un hecho bastante importante para Navarra. Dejadme que os refresque un poquito la memoria. 9 años después de la conquista de Navarra por Castilla, se produce un intento de recuperación del reino que desde Francia penetra en Navarra, se dirige a Logroño y luego se bate en retirada, perseguido por las tropas castellanas. El ejército franco-navarro es derrotado primero en Logroño, luego en luego en Noain y finalmente en el castillo de Amaiur, el año siguiente. Amaiur ha dado nombre a un partido político, a numerosas iniciativas culturales y también a muchas personas. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay 460 mujeres que se llaman Amaiur, con una edad media de 17 años, y 160 hombres con una edad media de 14. Así de importante es Amaiur, y precisamente por todos esos niños y niñas que se llaman así, y no tanto por lo que ocurrió en 1522, que fue un hecho militar relativamente modesto en el contexto de la época. Y por eso ha sido importante también el trabajo de los historiadores. Mirad, Amaiur fue un objetivo militar, defendido por 150 soldados y atacado por un ejército de 4.000. En cambio, Don Esteve, Sant Esteban, fue un objetivo civil, atacado por los defensores de Amaiur solo un mes antes de la toma del castillo. Y a pesar de ser un objetivo civil, seguro que nadie en esta sala había oído hablar nunca del ataque a Don Esteve. Porque alguien en algún momento decidió que aquellos soldados encaramados en el castillo de Amaiur eran unos tipos dignos de recordar y en cambio decidió olvidar a las víctimas del ataque a Don Esteve. ¿Quién fue? Bueno, fueron varios, los cronistas e historiadores a lo largo de toda la historia, acostumbrados a escuchar esas historias épicas del pasado, que a partir de un momento dado decidieron aplicar ese mismo relato a la historia de Amaiur. Y bueno, ese es el reto, que yo quiero proponer aquí, cambiar esa peli de espadas, cortarle el rollo, lo siento, pequeño yo, a ese niño que leía un cómic de reyes heroicos, cambiar las visiones épicas de la historia por visiones en las que empaticemos con el sufrimiento de todas las víctimas de las violencias del pasado. En un conflicto bélico, el objetivo de todo historiador e historiadora debe ser siempre el de conocer los argumentos de ambas partes y después determinar quién ejerció la violencia, sobre quién y en qué medida. Miro con ternura a aquel niño que disfrutaba con la historia de su tierra,
pero veo al historiador que soy hoy. Y aunque seguramente paso las páginas más lentamente, creo que sigo disfrutando de la historia como lo hacía aquel niño. Y creo que lo hago intentando aportar ideas de paz y de reconciliación útiles para nuestro presente, en el que, por desgracia, sobran los discursos épicos, sobran las guerras y sobra la legitimación de la violencia. Hace falta que os recuerde países que hoy en día justifican sus agresiones a otros países porque hace no sé cuánto tiempo el otro país era suyo. Supongo que no hace falta. Pues entonces, si os parece, podemos dejar los espadazos para las series y las películas Netflix. Ahí nos pueden aparecer orcos, vampiros y todo tipo de criaturas extrañas. Y ahí sí, ahí los héroes y las heroínas nos van a venir de perlas. Por eso os propongo acompañarme en esta tarea de cambiar las cosas. ¿Es cómo? Bueno, pues simplemente abriendo este debate que estamos abriendo aquí. Cuando la gente vea esta charla en YouTube, quizás empezarán a pensar en la historia de Navarra con un poquito más de sensibilidad hacia las víctimas de todas las violencias del pasado. Quizás así también los historiadores y las historiadoras del futuro retomen este debate para no perpetuar ni los odios, ni los rencores, ni los conflictos del pasado en el presente. Así que mi propuesta es esa: cambiemos nuestra historia, abandonemos la épica y estudiemos la historia de Navarra desde la ética. Muchas gracias.